Hace unos días estaba tomando un café con un desarrollador de tecnología financiera. Se inclinaba sobre su latte con esa mirada febril, casi mesiánica, típica de Silicon Valley, hablando del blockchain como si acabara de descubrir el fuego. Ujú. Usaba términos como protocolos descentralizados y arquitectura sin confianza, insistiendo en que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos una forma de mover valor sin una autoridad central. Claro, la promesa clásica, ¿no? Me miraba casi con lástima y me dijo, el mundo tradicional simplemente no está listo para este nivel de sofisticación. Es un cambio de paradigma total. Wow. No discutí, solo le pregunté si alguna vez había oído hablar del Hawala. Le describí un sistema donde, en medio de una zona de conflicto donde cada banco físico es literalmente escombros y polvo, una madre puede entregar dinero en efectivo a un hombre en un mercado y su hijo, a 5,000 kilómetros de distancia, puede recoger el equivalente exacto una hora después. Y sin dejar rastro digital. Sin aplicaciones, sin libros contables encriptados, sin electricidad, solo un contrato social inquebrantable. Su expresión cambió por completo. Empezó a buscar el truco, el protocolo técnico detrás de la magia. Es que siempre buscan el software. Se quedó callado. No era un silencio de acuerdo, sino la mirada desconcertada de alguien que empieza a darse cuenta de que su futuro vanguardista es en realidad un pasado africano muy antiguo que simplemente no conocía. Qué fuerte darte cuenta de eso. Ese cambio instantáneo en su rostro, de la arrogancia de la disrupción al silencio aturdido, me golpeó con fuerza. Me hizo ver lo profundamente que hemos aceptado el mito de que África era una hoja en blanco esperando a que llegaran los sistemas occidentales. Hoy usamos etiquetas modernas y brillantes como justicia restaurativa o infraestructura descentralizada. Pero bajo esas palabras de moda, palpitan sistemas africanos milenarios que han funcionado durante siglos, a menudo con más eficiencia que las versiones que usamos hoy. Totalmente de acuerdo. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos realmente innovando? ¿O simplemente estamos tratando de alcanzar, por fin, un genio que pasamos 100 años intentando borrar de la historia? Ese silencio en la cafetería, ese cortocircuito mental, es exactamente el punto de partida de este viaje. No se trata solo de una falta de datos históricos. Es una colisión de mundos que nos obliga a preguntarnos qué más hemos decidido no ver. Y la misión de nuestra exploración de hoy es precisamente desenmarañar todo eso. Queremos desmenuzar cómo estos sistemas ancestrales operan en lugares como Kenia y Somalia, ¿no? Porque operan con una sofisticación técnica y social brutal, una complejidad que rivaliza y a veces supera a la tecnología moderna. Y claro, tenemos que examinar el fenómeno sistemático que intentó borrar todo este conocimiento de la historia global. Exacto, porque pues fíjate que no se trata de romantizar el pasado. Yo he leído recientemente sobre la historia de Kipto, un anciano en el Valle de Kerio, en Kenia, y su vida parece desafiar toda la lógica de la ingeniería civil moderna. Mientras los expertos internacionales, llegaban con bombas de agua de acero y planos impresos en Londres, Kipto simplemente señalaba los antiguos canales Merokit que fueron tallados en la roca viva hace siglos. Tallados a mano, sin maquinaria. Ajá. Y hay que imaginar por un momento a este hombre, observando cómo las máquinas occidentales se oxidaban bajo el sol, incapaces de lidiar con la caprichosa topografía del escarpe. La historia cuenta que, durante la Gran Sequía, fueron esos canales primitivos los que mantuvieron la tierra húmeda, utilizando la gravedad con una precisión que haría dudar a cualquier software de modelado moderno. Es que es impresionante. Escuché que los ingenieros quedaron atónitos al descubrir que el ángulo de inclinación de los canales era exacto para evitar la erosión. Y esto es un conocimiento transmitido de generación en generación sin un solo manual de texto. Al leer esto como alguien que analiza tendencias tecnológicas, no puedo evitar sentir una mezcla de asombro y humildad. A veces nuestra obsesión por lo nuevo nos ciega ante la eficiencia sostenible que ya existía. Aunque algunos puedan ver en esta defensa de lo antiguo un rechazo al progreso, yo lo percibo como una lección de resiliencia climática. La verdadera innovación no siempre es la que brilla,
sino la que sobrevive al tiempo y respeta el ciclo de la naturaleza. Y para entender por qué sobrevive, tenemos que visualizar el reto físico, la geografía extrema del Valle del Rift. No es cualquier terreno. Tienes un desafío monumental. En la cima tienes las colinas de Cherangani, que son zonas húmedas con muchísima precipitación. Y allá abajo, en el fondo, tienes el Valle de Kerio, que es árido, un terreno súper seco. Y en medio, una pared de roca. Exactamente, el escarpe del Yello. Es una caída casi vertical de 1500 metros. Entonces imagínate el problema de ingeniería. ¿Cómo trasladas el agua desde la cima húmeda hasta el fondo seco sin que la fuerza de gravedad lo destruya todo? Haz de cuenta que si el agua cayera libremente por ese acantilado, la inmensa presión actuaría como una manguera de minería de alta presión, erosionaría la montaña entera y destruiría por completo el frágil suelo fértil del valle. Se llevaría la tierra por completo. 100%. Entonces la solución requería manipular la física del agua a una escala masiva, pero sin válvulas industriales. Y la forma en que resolvieron esto hace más de 500 años es de verdad una obra maestra. Construyeron una red de canales que supera los 315 kilómetros de longitud en total y usaron mampostería de piedra sin mortero, o sea, acomodando rocas secas, apoyadas por troncos de árboles ahuecados y andamios de madera colgados sobre estos acantilados. Al mantener un gradiente extremadamente superficial, logran esta ilusión óptica de que el agua camina cuesta arriba. Claro, parece que desafía la física. Pero en realidad están domando a la gravedad. Manipulan la velocidad del agua milímetro a milímetro. Sí, pero aquí es donde se pone todavía más interesante para quienes analizamos infraestructuras. La verdadera genialidad de estos canales Meroquit no son solo las piedras o los troncos, es el contrato social altamente descentralizado que los mantiene operativos. Digamos que el sistema físico está impulsado por un motor social que tiene dos pilares fundamentales, el COCUE y el TILIA. Ah, claro, la estructura de la comunidad. Ajá. El COCUE es el Consejo de Ancianos, que funciona como un cuerpo de gestión superdinámico. No es una burocracia rígida, es una asamblea que administra los derechos de agua basándose en la escasez ambiental en tiempo real. Si hay sequía extrema, imponen racionamientos estrictos al instante. Si hay abundancia, abren el flujo. Y el TILIA es el modelo económico, ¿no? Exacto. El TILIA es un sofisticado bono de seguro ecológico cruzado. Las familias de las tierras áridas allá abajo hacen pactos con las familias de las tierras húmedas de arriba. Intercambian ganado, semillas, trabajo. De este modo, si una sequía fuerte azotea el valle, los agricultores de las tierras bajas pueden enviar su ganado a las tierras altas para protegerlo. Se protegen mutuamente contra la volatilidad climática. Es un portafolio diversificado, pero de supervivencia. Y fíjate que la prueba de fuego de todo este sistema se vio cuando intentaron reemplazarlo con tecnología moderna. Analizando el caso de la Cruz Roja en 2014, ves un colapso multidimensional absoluto. Llegaron con tuberías rígidas de plástico PVC y promovieron monocultivos comerciales, todo en nombre de la eficiencia occidental. Y el ecosistema simplemente rechazó eso. De inmediato. Para empezar, los elefantes de la zona simplemente pasaron y rompieron los tubos rígidos de PVC. Y a diferencia de un canal de lodo y piedra que un agricultor repara en media hora, reparar plástico requiere refacciones que no existen ahí. Además, la fauna silvestre devoró los monocultivos porque ya no existía la barrera natural de la vegetación diversa. Es que no leyeron el entorno en absoluto. Nada. Pero el fallo más grave fue social. Las tuberías de plástico fijo anclaron el agua a parcelas de tierra específicas. Esto destruyó el mapa dinámico de tenencia de la tierra y paralizó la capacidad del COCUE para negociar el agua. Causó conflictos inmediatos. En apenas 2 temporadas, el proyecto colapsó. La comunidad misma desenterró los tubos para volver a su sistema tradicional autorreparable. Esa capacidad de autorreparación no aplica solo a la ingeniería del agua. Aplica a la ingeniería financiera también. Y eso nos conecta directo con el sistema Hawala que le mencionaste a tu amigo en el café. Exacto. En un rincón bullicioso de un mercado que bien podría ser Mogadiscio o Nairobi, escuché el relato de un comerciante llamado Bashir. Él no utiliza aplicaciones de banca móvil ni confía en los pesados contratos legales que nosotros consideramos indispensables. Bashir mueve miles de dólares a través de fronteras invisibles usando el sistema Hawala, basándose únicamente en el honor y una palabra susurrada. Y a la par de eso,
me encontré con un testimonio en la red que describía cómo, tras un conflicto local, la comunidad no buscó cárceles, aplicaron el modelo SHER de justicia restaurativa. En lugar de castigar al culpable en aislamiento, lo sentaron frente a la familia afectada para negociar cómo reparar el tejido social roto. Es fascinante pensar que mientras nosotros intentamos programar la confianza en el código de una cadena de bloques, estas comunidades la han tenido codificada en su cultura durante milenios. He visto comentarios que critican estos sistemas por ser informales o poco seguros bajo estándares occidentales, y entiendo ese miedo a la falta de regulación institucional. Sin embargo, mi perspectiva tras analizar estos casos es que la cohesión comunitaria es un motor económico mucho más potente que cualquier burocracia. No es un sistema sin fallos, pero es un recordatorio de que la ética y la confianza humana son tecnologías sociales que la modernidad aún no ha logrado replicar con éxito. Para entender por qué es tan potente, hay que desempacar cómo opera realmente el Hawala. A nivel estructural, funciona como un sistema de liquidación neta. O sea, haz de cuenta que no hay un movimiento físico de dinero cruzando fronteras. Los corredores, conocidos como Hawaladars, operan equilibrando sus propios libros de contabilidad mediante transacciones cruzadas. O sea, compensan las deudas entre ellos a nivel local. 100%. Si alguien en Londres quiere mandar $1,000 a Somalia, le dé el efectivo a su corredor en Londres. Ese corredor simplemente le avisa a su socio en Mogadiscio que entregue el equivalente de sus propias reservas locales al destinatario. Las deudas entre los dos corredores se saldan mucho después, a veces con comercio de bienes, a veces consolidando cuentas a fin de mes. Y esto elimina toda la fricción de un banco tradicional. Totalmente. A veces de la fricción del sistema SWIFT. No hay tarifas exorbitantes, no hay demoras burocráticas y, sobre todo, no depende de una autoridad central. La infraestructura que soporta todo el peso de estas transacciones es el parentesco y la reputación. La regla es simple. Si un corredor incumple o defrauda, el resultado es el ostracismo total. Lo expulsan de la red por vida, lo que significa la muerte económica y social en su comunidad. El riesgo de fraude es mínimo porque el costo personal es absoluto. Exacto. Y esa misma dependencia extrema de la cohesión comunitaria es el corazón del sistema SHER en Somalia. En zonas donde el Estado formal ha colapsado o no tiene alcance, este modelo de derecho consuetudinario es la única barrera real contra la anarquía. Claro, el modelo de justicia restaurativa. Ajá. A diferencia del sistema occidental que usa prisiones, el SHER se basa en la responsabilidad colectiva. Está el concepto del MAG, que es la restitución financiera, tradicionalmente calculada en ganado o en camellos, pero el punto clave aquí es que esa multa masiva es pagada por el grupo extendido del linaje del infractor, no solo por el individuo. O sea, toda la familia extendida asume el costo del crimen. Exactamente. Los tíos, los primos lejanos. Esto genera una disuasión masiva y profundamente internalizada. La propia familia vigila asiduamente a sus miembros porque no pueden permitirse la ruina económica colectiva por el error de uno de ellos. Y lo más vital, en lugar de aislar al culpable en una celda y dejar a la víctima sin nada, el SHER garantiza que la familia de la víctima reciba una inyección directa de capital para poder sobrevivir tras la pérdida. Ahora, manteniendo la imparcialidad, es indispensable revisar las críticas estructurales a este sistema. Basándonos en los reportes del Instituto Saba, hay fallas severas desde la perspectiva de derechos humanos modernos. Una de las más criticadas es la exclusión procedimental de las mujeres. Documentan que las mujeres rara vez tienen permitido dar testimonio directo en estas asambleas, lo cual es devastador en casos donde su versión es la única prueba. Sí, es un punto ciego enorme en el sistema tradicional. Además, reportan un desequilibrio de poder muy real entre clanes. Como todo es negociación bilateral, los clanes minoritarios a menudo terminan recibiendo compensaciones menores porque no tienen el peso demográfico para exigir equidad. Y otra crítica profunda es que, en casos de violencia de género, como la compensación del MAG se distribuye entre los líderes masculinos del clan, las sobrevivientes directas a veces no ven esa restitución económica. Esos son desafíos estructurales innegables. Sin embargo, el mismo análisis empírico señala la notable capacidad de evolución del sistema. Las encuestas recientes a cientos de ancianos tradicionales demuestran que están dispuestos a adaptarse. Hay un apoyo mayoritario para aumentar la transparencia y hacer pública la distribución de los pagos.
Eso es un avance significativo. Bastante. Y más del 60% apoya la creación de un SHIR universal codificado, lo cual estandarizaría las reglas y eliminaría esta ventaja abusiva de los clanes grandes sobre los pequeños. Además, hay una tendencia a trasladar gradualmente más responsabilidad directa al infractor individual en lugar de castigar siempre al linaje completo. Demuestra que no es un sistema fosilizado, está vivo y responde a las presiones de un entorno cambiante. Y esta constante evolución, esta profundidad institucional, choca frontalmente con la historia que a menudo se enseña en Occidente. Intenten visualizar a una joven académica africana en una biblioteca de una prestigiosa universidad europea, rodeada de archivos que describen a su hogar como una tierra sin historia antes de la llegada de los barcos coloniales. He visto en varios ensayos biográficos cómo el sentimiento de epistemicidio no es solo un concepto académico, sino una herida real. Una herida profunda en la identidad. La historia de esta investigadora, a quien llamaremos Amara, cuenta cómo encontró pruebas documentadas de técnicas metalúrgicas sumamente avanzadas en África que precedían por mucho a la revolución industrial, pero al buscarlas en los catálogos las vio clasificadas simplemente como artesanía folclórica. Escuché que el proceso de descolonizar el conocimiento es para personas como ella una lucha diaria contra la narrativa persistente de que África fue un espacio vacío que necesitaba ser salvado. Y ese es el núcleo del problema. Al reflexionar sobre estas historias de borrado sistemático, me doy cuenta de que la historia de la innovación global está drásticamente incompleta, precisamente porque hemos arrancado de tajo las páginas que no fueron escritas en Occidente. Entiendo que para algunos cuestionar la superioridad tecnológica occidental puede resultar incómodo o incluso parecer un ataque a los cimientos de nuestra educación actual. Sin embargo, como comunicador, mi reflexión es que reconocer el genio africano no nos quita nada. Al contrario, nos devuelve una visión del mundo mucho más rica y veraz. Recuperar estas tecnologías y sistemas sociales es en última instancia un acto de justicia intelectual necesario para nuestro futuro común. Totalmente. Y para darle marco a esto, el concepto de epistemicidio que mencionas es vital. Fue acuñado por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos y se define literalmente como el asesinato del conocimiento. Es la eliminación sistemática, ya sea intencional o por marginación estructural, de los sistemas epistémicos de los grupos no hegemónicos. O sea, invalidar cómo entienden y operan en el mundo. Exactamente. Y esto nos lleva al mito de la hoja en blanco. La historia oficial occidental reetiquetó metódicamente la ciencia empírica avanzada de estas culturas como simple magia o folclore, y una jurisprudencia compleja y estructurada como el CIER fue minimizada a la categoría de costumbres tribales. Ese simple cambio de vocabulario deslegitima por completo el intelecto de un continente entero, y claro, conecta perfectamente con la ceguera de aquel desarrollador que conociste. Al renombrar la ingeniería africana y borrar su validez científica, se construyó una justificación legal y moral impecable para la intervención colonial, bajo la excusa de ir a civilizar un espacio que supuestamente carecía de ideas. Por eso ambos coincidimos en la necesidad apremiante de descolonizar la innovación, de construir esta narrativa occidental céntrica. Tenemos que reconocer que la producción de conocimiento es inherentemente plural. Son ecologías del saber, como dicen los teóricos. África posee epistemologías profundamente desarrolladas, modelos operativos y sociales que el mundo moderno, tan fracturado por crisis de sostenibilidad y falta de cohesión, necesita desesperadamente estudiar y comprender. Y al entrelazar todos estos puntos que hemos analizado, el contraste es súper revelador. Por un lado, tienes la soberanía mecanicista de Occidente. Nosotros confiamos nuestra supervivencia a sistemas burocráticos que son rígidos y ciegos por diseño. Preferimos depender de tuberías inalterables de PVC o prisiones de concreto porque operamos bajo la premisa de que el ser humano es inherentemente defectuoso y debe ser aislado del proceso. Queremos sacar el error humano de la ecuación. Exacto. Pero por otro lado, tienes la soberanía técnica arraigada en la comunidad de los sistemas africanos, la flexibilidad dinámica de los canales Meroquit, la restitución del Shir, la confianza global del Hawala. Todo esto refleja un principio filosófico más profundo, muy alineado con el antiguo concepto del Ma'at, la justicia conectiva. Todo está vinculado. 100%.
El individuo nunca está separado de la comunidad, ni la comunidad está separada de su ecosistema natural. Bajo esta óptica, un delito violento o una sequía severa no son problemas técnicos aislados que requieran un castigo individual o un tubo de plástico. Son desgarros críticos en el tejido mismo del ecosistema que deben repararse de forma integral, compensando a las partes y restaurando el equilibrio de toda la red. Concluyo esta inmersión afirmando que mientras el mundo moderno invierte miles de millones en construir máquinas cada vez más frías para evadir la falibilidad humana y crear ecosistemas sin confianza, los modelos de resiliencia más exitosos del planeta demuestran exactamente lo contrario. La cúspide de la tecnología adaptativa, la verdadera solución a la fragilidad de la sociedad moderna, no radica en eliminar la humanidad de la ecuación, sino en dominar la ciencia suprema de institucionalizar la confianza humana y la interconexión.